Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Nombre: Zamora González Maciel Guadalupe. Reto: Video interpretación de los estados financieros. Asignatura: Dictamen de los estados financieros. Licenciatura en Contaduría. ¿Qué son los estados financieros? Las normas de información financiera definen a los estados financieros como la manifestación fundamental de la información financiera. Son la representación estructurada de la situación y desempeño financiero de una entidad a una fecha determinada o por un periodo contable definido. En otras palabras, los estados financieros nos dan la información suficiente para conocer la situación financiera de la empresa y su desempeño de manera operativa, siendo un diagnóstico de la salud del negocio. Dicho diagnóstico es resumido en 4 estados financieros básicos: el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujo de efectivo, los cuales se explican a continuación. Estado de situación financiera, o también conocido como el balance general. Este estado muestra los recursos, como por ejemplo el efectivo, cuentas por cobrar, inventarios. También muestra las obligaciones financieras, como lo son los proveedores, créditos bancarios, impuestos por pagar que tiene la empresa, así como también el patrimonio contable, como son las utilidades y las aportaciones de los socios. En otras palabras, este informe nos muestra los activos, pasivos y la diferencia que existe entre ellos. Estado de resultados integral. Es el estado que muestra la información relacionada con las operaciones de un periodo, es decir, presenta los ingresos, gastos y otros resultados, así como la utilidad o pérdida de la empresa. En otras palabras, nos indica cuál es la diferencia entre tus gastos y tus ingresos. Estados de cambios en el capital contable. En este estado financiero se muestran los cambios de la inversión en una empresa proveniente de los dueños, como lo son las aportaciones al capital. Estados de flujos de efectivo. En este estado se presentan los orígenes y las aplicaciones de recursos de la entidad, es decir, de dónde vienen los flujos de efectivo y dónde se aplican. Este estado financiero nos indica si el negocio está generando el efectivo suficiente para operar y para pagar sus obligaciones. Interpretación de los estados financieros. La interpretación de los estados financieros se puede definir como el proceso del entendimiento de las operaciones de la empresa, así como la determinación de conclusiones en función al análisis de dichos estados financieros. Algunas de las actividades que nosotros recomendamos a los dueños de las empresas para el análisis e interpretación de los estados financieros son las siguientes. Comparación. Comparar los estados financieros de la empresa con periodos anteriores y con otras empresas del mismo giro. Las variaciones significativas entre un periodo y otro deben ser explicadas, con lo que se genera un mayor entendimiento del negocio, así como detectar posibles problemas financieros u operativos. Indicadores financieros. Se refiere a los cálculos matemáticos utilizados para evaluar diversos puntos de los estados financieros, tales como liquidez, solvencia, rentabilidad, endeudamiento, entre otros. Análisis de flujos de efectivo. Examina la manera en que la empresa genera y utiliza el efectivo, separando sus actividades de operación, inversión y financiamiento.
Análisis de tendencias. Al comparar los estados financieros podemos obtener tendencias a lo largo del tiempo e intentar predecir el futuro, lo que conocemos como proyección. Razones financieras. A lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes métodos de evaluación de las empresas. Uno de los más utilizados es el análisis por múltiplos y razones financieras. Las razones financieras son ratios e indicadores que permiten identificar situaciones particulares de la estructura de la empresa, lo que permite evaluar su gestión y desempeño. A continuación se presentan cada una de ellas. Razones de liquidez. Las razones de liquidez brindan información acerca de la capacidad que tiene la compañía para poder enfrentar sus deudas a corto plazo. Para realizar el cálculo se toman en cuenta los activos más líquidos o que más fácilmente se pueden convertir en efectivo para realizar el pago de sus pasivos de corto plazo. Mientras más alta sea esta razón, mayor será la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. De modo contrario, mientras menor sea el resultado, menor será la capacidad que tiene la compañía de pagar sus deudas. La primera de ellas es la razón de liquidez. Teóricamente, mientras más alta sea esta razón, mejor será el resultado de la compañía. Sin embargo, no necesariamente. Si el resultado es bajo, quiere decir que la compañía tarda menos días en convertir sus activos en efectivo para poder liquidar sus deudas. Esta razón muestra la capacidad que tiene la compañía para enfrentar sus deudas a corto plazo. Se calcula dividiendo los activos corrientes entre sus pasivos corrientes. La siguiente es la prueba de ácido. La prueba de ácido es una forma de medir la capacidad de las compañías para pagar sus deudas a corto plazo, excluyendo los inventarios, debido a que es una de las razones más conservadoras, ya que toma en cuenta solo los activos que se pueden convertir en efectivo con mayor rapidez. Para realizar el cálculo, a los activos corrientes se les restarán los inventarios y esto se va a dividir entre los pasivos corrientes. La siguiente razón es la razón de efectivo. Esta es una de las razones de liquidez más conservadoras, puesto que solo considera el efectivo y sus equivalentes para hacer frente a sus deudas a corto plazo. Se calcula dividiendo el efectivo entre los pasivos corrientes. Rotación de activos. El primero de ellos es la rotación de inventario. La rotación de inventario permite al analista observar el tiempo en que tardará en sustituirse el inventario activo por uno nuevo. Esta razón está medida en días. No es conveniente a las empresas mantener mucho tiempo sus inventarios por los costos implícitos para esto. Sin embargo, muchas veces depende de la demanda y el tipo de producto que sea comercializado por la empresa, así como las políticas específicas de cada compañía. Para realizar el cálculo es necesario dividir el costo de ventas entre el promedio de inventarios. Una vez obtenido el resultado, a 365 se dividirá entre el resultado obtenido de la cálculo anterior. Rotación de cuentas por cobrar. La rotación por cuentas cobrar. La rotación de cuentas por cobrar demuestra el número de días en que la empresa tarda en cobrar a sus deudores, es decir, el tiempo en que convierte sus cuentas por cobrar en efectivo. No es posible identificar un número concreto de días en el cual la empresa deba cobrar, aunque se sabe que mientras menor sea el tiempo se tarde en cobrar, más rápido obtendrá el dinero. Sin embargo,
Existen varios factores que pueden afectar la rotación de cuentas por cobrar, por lo cual se hace muy complicado dar una opinión acerca de esto. Por esta razón, se debe de hacer un análisis retrospectivo para poder comparar y decidir si se trata de un periodo de tiempo aceptable. La siguiente razón financiera es la rotación de activos. Esta razón permite al analista generar una idea sobre la utilización de los activos para la generación de ingresos. Además, permite calcular la efectividad con la que los activos están siendo utilizados por la empresa para obtener mayores ganancias. Mientras mayor sea el resultado, mejor uso se le estará dando a los activos. Hay analistas que realizan esta prueba utilizando solo el activo fijo para medir la utilización de este en la producción de utilidades. Para realizar el cálculo de esta razón financiera es necesario dividir los ingresos totales entre los activos totales. Razones de rentabilidad. Estas razones nos sirven para evaluar el desempeño de la empresa, puesto que genera una gran idea sobre la generación de utilidades y la creación de valor para los accionistas. La rentabilidad de una empresa es muy importante, debido a que demuestra la capacidad de la misma para poder sobrevivir sin la necesidad de que los accionistas estén aumentando capital constantemente. Además, muestra la capacidad que tiene la gerencia para administrar los costos y los gastos, buscando generar utilidades a la compañía. La mayoría de los datos que se requiere para realizar los cálculos de estas razones se encuentran en los estados de resultados de la compañía reportados, por lo que generalmente se realiza cada trimestre. Es necesario realizar este análisis de manera que se pueda hacer una comparación con otras empresas similares y con otros periodos de la misma empresa, es decir, marginalmente. El primero de ellos es el margen de utilidad. Este margen se toma en cuenta la utilidad libre de todos los costos, gastos, pagos de impuestos y otras salidas de efectivo que haya realizado la empresa en el periodo. Para esta razón es la utilidad que generó la empresa sobre los ingresos que obtuvo. Sin embargo, se debe de tomar en cuenta la estructura de la empresa, ya que la estructura de deuda y costos en moneda extranjera principalmente puede afectar este margen de un periodo a otro. Para realizar este cálculo es necesario dividir el ingreso neto entre las ventas. La siguiente razón financiera es rendimiento sobre activos. Esta razón indica la rentabilidad de la empresa en relación a sus activos. Demuestra la efectividad con que los activos son utilizados para poder generar los ingresos de la compañía. La forma de leer esta razón es simple. Mientras mayor sea el resultado, mayor es la participación de los activos en la generación de utilidades y por ende son más efectivos. Es importante resaltar que no todas las compañías tienen la misma base de activos, por lo que esta razón varía de empresa a empresa. Sin embargo, si se quiere realizar alguna comparación, es necesario que las compañías comparables pertenezcan al mismo giro del negocio y que tengan la misma línea de productos, de lo contrario, podría llevar a una mala decisión. Para realizar su cálculo es necesario dividir el ingreso neto entre el total de activos. El siguiente es el rendimiento sobre capital. Esta razón es similar a la razón de rendimiento sobre activos. Sin embargo, esta se aplica al capital contable. Por esto,
indica la efectividad con la que la administración está utilizando las aportaciones realizadas por los accionistas para la generación de ingresos de la compañía. Además, permite ver a los accionistas la forma en que la administración está ocupando el dinero invertido. Sin embargo, se debe de tener cuidado, ya que una estructura de deuda desproporcional puede reducir la base de capital. Algunos analistas creen que el rango atractivo se encuentra entre el 15 y 20%. La interpretación es similar a la de rotación sobre activos. A mayor razón, más eficientes se están aplicando los recursos de capital. La forma de calcular esta razón financiera es dividiendo los ingresos netos entre el capital total. Razones de deuda. Las razones de deuda permiten al analista observar el riesgo financiero que la empresa tiene. Además, otorga una idea general de la mezcla de deuda y capital que tiene la compañía. Es importante tener cuidado al interpretar estas razones debido a que mientras mayor sea el riesgo financiero de la empresa, las posibilidades de que no pague o incluso quiebre se amplían. La primera razón es la razón de deuda total. La razón de deuda es utilizada para medir la capacidad de una compañía para hacer frente a sus deudas de sus activos. Por esta razón se puede obtener una idea general sobre la solidez que presenta la compañía, puesto que refleja el nivel de apalancamiento que posee. Asimismo, ofrece una idea sobre los riesgos contables que representa. Mientras más bajo sea el porcentaje obtenido, menor será la necesidad de apalancamiento que tiene la empresa y mayor será la solidez que presenta. Para realizar su cálculo es necesario dividir los pasivos totales entre el total de activos totales. La siguiente razón es la razón de deuda capital. Esta razón permite observar el compromiso que han tomado tanto los accionistas como los proveedores y acreedores dentro de la compañía. Por otro lado, permite observar a quién le pertenece la empresa, a los accionistas o a los acreedores. Por este motivo, mientras más sea alto el porcentaje obtenido, mayor será el endeudamiento que tiene la empresa con los acreedores sobre los accionistas y mayor será el porcentaje perteneciente a los acreedores. Por otro lado, también puede ser interpretado como la parte de la deuda que puede ser prorrogada solo con los inversionistas realizados por los accionistas. Pertenece a la empresa o a los accionistas o a los acreedores. Por ese motivo, mientras más alto sea el porcentaje obtenido, mayor será el endeudamiento que tiene la empresa con los acreedores sobre los accionistas y mayor será el porcentaje perteneciente a los acreedores. Por otro lado, también puede ser interpretado como la parte de deuda que puede ser pagado solo con las inversiones realizadas por los accionistas. La forma en la que se calcula es los activos corrientes entre los pasivos corrientes. La siguiente razón es la razón de capitalización. Esta razón mide el nivel de la deuda que tiene la compañía integrada en la estructura del capital. Esto permite tener una idea sobre la capacidad que tiene la estructura del capital para impulsar el crecimiento de la compañía. No existe un nivel de deuda correcto, ya que este va a depender totalmente de la compañía, así de como su giro y la industria a la cual pertenece. El cálculo se realiza en deuda a largo plazo entre la deuda a largo plazo más el capital contable. La siguiente razón financiera es la razón de cobertura de intereses.
Esta razón se utiliza para medir la capacidad de la empresa para pagar sus intereses generados por la deuda. Mientras menor sea la razón, la empresa podrá pagar menos las deudas, ya que el interés absorbería la mayoría de su utilidad y por ende no podría reducir la deuda. Primero se paga el interés y después la deuda. La mayoría de las veces el usuario de la información financiera puede llegar a estar sobrecargado por toda la información importante y los conceptos que se presentan en los reportes financieros. Debido a lo anterior, se han desarrollado las razones que permiten consolidar los conceptos más relevantes para poder obtener datos comparables y que se demuestre el potencial de la empresa. Además, la mayoría de las razones son calculadas por acción. El número de acciones se encuentra en el reporte financiero, lo que facilita la comparación con otras compañías, así como la interpretación de los resultados. Para realizar el cálculo, se toma la utilidad antes de impuestos e intereses más la depreciación y la amortización entre los intereses. Razones de valor de mercado. El primero es el precio-valor del libro. Este cálculo se expresa a modo de múltiplo, es decir, se interpreta en veces. Este múltiplo representa el número de veces en que una acción cotiza en los mercados públicos contra el valor en libros, que es el registro de la compañía. En palabras sencillas, permite observar las expectativas que tienen los inversionistas sobre el crecimiento de la empresa. Suponiendo que el múltiplo fuera de 2V, entonces sabríamos que el precio de la acción en los mercados públicos cotiza el doble de lo que está registrado en la empresa, o la acción cotiza 2V el valor de libros de la acción. Este múltiplo permite saber si una acción está sobrevaluada o premiada por el mercado, múltiplo positivo, o subvaluada o castigada por el mercado, que sería un múltiplo negativo. El cálculo se realiza entre precio por acción sobre el valor en libros. El siguiente es el múltiplo de B. Este múltiplo permite conocer el valor de la empresa tal y como lo haría un comprador. Además, permite observar cuánto tiempo le tomaría a una empresa, en caso de adquisición, obtener los ingresos necesarios para pagar sus costos en caso de una adquisición. De esta manera, si el múltiplo fuera de 12V, se sobraría que le tomaría a una empresa 12 años, suponiendo que los factores no cambian, el poder obtener los suficientes ingresos para cubrir los costos en caso de adquirir la compañía. El cálculo se realiza como el valor de la empresa sobre las utilidades antes de impuestos e intereses más depreciación y amortización. Conclusión. El análisis e interpretación de los estados financieros es fundamental para determinar la salud financiera y operativa de la empresa, y con las conclusiones derivadas de dichos análisis